Saludos querida familia, les habla el doctor Gamaliel Feliciano, pastor y psicólogo, y en el día de hoy continuaremos con la serie Entendiéndonos, diálogo efectivo en parejas. Ya hemos tocado varios temas, entre ellos la asertividad o cómo expresar tus emociones y tus deseos sin tener que menospreciar al otro, la importancia de la verdad en la comunicación, en el diálogo en pareja y evitar la mentira. Y en el día de hoy quisiera introducir otro tema que está relacionado a esto, pero que es un poco más técnico. Me refiero a la comunicación no verbal. Los tópicos que hemos tocado anteriormente se relacionan con este en el sentido de que están destinados a completar lo que yo llamo el círculo de la comunicación efectiva. Ya les dije que para mí la comunicación efectiva es como un círculo donde la persona A le da un mensaje a la persona B y la persona B le devuelve el mensaje o le da feedback, retroalimentación a la persona A. En esta parte especialmente del círculo, cuando la persona B le contesta a la persona A, se da mucho la comunicación no verbal. Damos feedback a la gente sin hablar. Y es bien importante entender por qué usamos la comunicación no verbal o cuán importante, valga la redundancia, es la comunicación no verbal, porque es lo más que hacemos. ¿Sabías tú que más del 85% de lo que nosotros decimos es no verbal? Quizás no lo sabías. Y es normal, en muchas ocasiones nosotros le prestamos más atención a lo que decimos y no a cómo lo decimos. A lo que decimos y no al gesto o a la postura que tenemos o a los gestos que hacemos. A mí me parece curioso que los hispanos especialmente hablamos mucho con nuestras manos, con nuestra cara, con nuestra boca. ¿Dónde está aquello? Allí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? No sé. Comunicación no verbal, 85% o más de lo que hablamos. Comencemos por qué es importante entender la comunicación no verbal. ¿Saben que cuando nosotros utilizamos comunicación no verbal de manera inconsciente, nos prestamos a ser malentendidos? Y obviamente nosotros no queremos ser malentendidos, por el contrario, queremos que nuestro mensaje llegue lo más puro posible a la persona con quien estamos conversando. Así que es importante saber controlar cuáles son nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestra postura. Una persona que está conversando contigo pero que se recuesta completamente hacia atrás en el sofá está posiblemente, dependiendo del contexto, indicándote no me interesa mucho lo que estás diciendo. Sin embargo, otra persona que se siente hacia el frente quizás te está diciendo, nuevamente, dependiendo del contexto, me interesa mucho de lo que estás hablando. Gestos con las manos podrían ser fácilmente interpretados. Esto puede ser pelea o puede ser fortaleza. Así que tenemos que tener mucho cuidado. He allí la importancia de hablar más con las palabras que con los gestos. Obviamente no podemos eliminarlos de nuestra vida. Son parte de nuestra vida. Vamos a movernos, vamos a gesticular, nuestra cara va a hablar mucho, vamos a sonreír de vez en cuando o nos vamos a poner serios. Es parte de nuestra comunicación. Sabiendo esto, hay dos detalles que deseo compartirte. Número uno, ¿cómo tú averiguas qué es lo que realmente la persona te está diciendo si te está dando un doble mensaje? Es decir, te está diciendo algo con palabras y algo diferente con gestos. Es tan sencillo como preguntar. Saben, nosotros nos hemos perdido el arte de preguntar. Cuando nosotros preguntamos a las demás personas, abrimos la puerta para que la otra persona aclare realmente lo que nos quiere decir, en vez de asumir. Y usted podría decir, pastor, eso es muy sencillo, muy básico. En lo básico es que fallamos, casi siempre. Así que pregúntale. ¿De qué manera puedes hacerlo sin que suene ofensivo? Comienza hablando de tu conclusión. Comienza hablando de tu percepción y entonces entra la pregunta, ¿estoy en lo correcto? Quizás la persona te hace así y tú defines o interpretas que está enojada. Tú puedes decir, me parece que estás un poquito enojada, ¿estoy mirando bien? ¿Estoy en lo correcto? O cuando cierras el puño, no sé cómo interpretarlo. ¿A qué te refieres? ¿O cuál es el mensaje que deseas traerme? ¿Notan? Abrir la puerta de comunicación es todo lo que se necesita. Quizás con otras preguntas más tuyas. No tienes que aprenderte un libreto para preguntar. Y lo segundo que deseo aclararte con respecto a la comunicación no verbal es que es importante que tú aclares cuál es tu mensaje.
Si en algún momento observas que posiblemente hay duplicidad de mensajes, uno es lo que está diciendo y el otro lo que están interpretando en base a tu comunicación no verbal, a tus gestos, tu movimiento, etc. No tengas miedo de regresar a la conversación y decirle: lo que quise decir fue esto. O preguntar. Quizás preguntando vas a un terreno un poco más sólido. ¿Qué fue lo que entendiste de lo que yo dije? Nadie debe ser ofendido con estas palabras. Al contrario, si nos amamos, si deseamos comunicarnos efectivamente, el hecho de que la otra persona nos pregunte qué estamos entendiendo podría ser hasta un halago. Podría ser interpretado por nosotros como: él o ella desea que yo lo entienda. Gracias por este tiempito que me has dado y recuerda mantener tu fe en movimiento, haciendo lo que te corresponde y permitiéndole a Dios hacer lo que parece ser imposible. Será hasta la próxima. Bye bye. Muy buenas noches. Gracias nuevamente por dejarnos llegar a su hogar y poder compartir la palabra de nuestro Dios un miércoles más. Es nuestra noche de refugio. Es la noche en la cual dedicamos unos minutos a meditar en la palabra de Dios, aprender y recordar eventos y cosas que nos hacen estar más seguros, aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La semana pasada hablamos de Habacuc capítulo 2 versículo 20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y vimos que Dios es un Dios soberano. Su templo está en el universo. Ahí está sentado dominando el mundo, tomando el control de todas las cosas. Y por fe creemos que Él está al control de todo. Habacuc, cuando llega al capítulo 2 y versículo 20 y presenta la soberanía de Dios, antes de eso, se había hecho muchas preguntas y había descrito la forma en la cual estaba viviendo el pueblo de Dios en ese tiempo. Las cosas que ocurrían a su alrededor eran desesperantes. Y quiero leerte en este momento Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4, para que veamos qué estaba pasando en ese momento. Señor, ¿por cuánto tiempo debo clamar pidiéndote ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo te pediré que nos salves de esta cruel violencia? ¿Por qué me haces ver siempre maldad y violencia a mi alrededor? Donde quiera que miro hay opresión e injusticia, hombres que aman el pleito y la contienda. La ley no se pone en vigor y las cortes no administran justicia, porque los perversos son más que los justos, y el soborno y el engaño se han generalizado. Esto estaba ocurriendo en los tiempos de Habacuc. Esto estaba pasando cuando él estaba ahí trayendo palabra de Dios y viendo todas las cosas. Ahora quiero que tú y yo nos traslademos a cuando Jesús llega a esta tierra. Estaba ocurriendo lo mismo. La opresión en la cual no solamente el gobierno civil, sino también el religioso, estaban oprimiendo al pueblo. No había justicia. Nadie podía buscar justicia porque simplemente no la iba a encontrar. Se sentían oprimidos, y no solamente oprimidos. En sus mentes cada día estaba ese mensaje, ya sea porque eran pobres, porque no tenían educación, simplemente porque no tenían recursos para muchas otras cosas. Aún les decían de que eran pobres, eran oprimidos porque simplemente Dios había determinado que debía ser así. Bajo esta circunstancia, Jesús llega. Y en todo momento, viendo la opresión del gobierno romano, de los judíos, del Sanedrín, del movimiento religioso de esos tiempos, Jesús pone su vista en las personas pobres. Jesús pone su vista en las personas oprimidas.
Jesús pone su vista en aquellos que nadie los miraba con compasión. Jesús pone su vista y cada día trabaja, camina, se reúne, come con personas marginadas por la sociedad. Aquellos que simplemente la cultura y la sociedad habían rechazado, los habían puesto a un lado. Ahí es donde Jesús comienza cada día a disfrutar la compañía de estas personas. Estas personas comienzan a encontrar en Jesús la única solución a sus problemas. ¿Qué les hacía dormir en paz y levantarse al otro día para ir donde estuviese Jesús? Escuchar sus palabras. Era un mensaje vivo y era un mensaje lleno de esperanza. Era un mensaje lleno de compasión. Era un mensaje que traía alegría a sus vidas. Donde quiera que ellos iban, no importa, ahí estaba Jesús. Todo era diferente. Por 3 años y medio disfrutaron de esto. Era algo maravilloso para ellos. Habacuc está viviendo en un tiempo en el cual está ocurriendo lo mismo que en el tiempo de Jesús. Posiblemente hoy, no solamente Habacuc y Jesús, tú y yo estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos viendo lo mismo. Estamos palpando lo mismo que describe Habacuc y que Jesús, cuando llega, se encuentra. Ahora, la pregunta que quiero hacerte hoy: tanto Habacuc como Jesús denunciaron estas cosas que estaban pasando e hicieron algo por estas personas. La pregunta es, ¿qué tú y yo vamos a hacer por estas personas? En tu comunidad donde vives, ¿qué tú y yo estamos haciendo por estas personas? A veces la sociedad nos ha puesto en nuestra mente de que simplemente estas personas son así porque quisieron ser así. Y es momento de dejar de repetir lo que siempre se ha dicho para comenzar a tocar a estas personas uno por uno. Abrimos la Biblia y encontramos un Jesús. Un Jesús que pasa por Jericó y se encuentra a un ciego, desechado por la sociedad, mendigando, y le hacen creer que él está en esa condición porque Dios lo ha querido. Ahora Jesús abre sus ojos, lo libera, lo toca, le devuelve la esperanza, la sonrisa, y ese hombre salta de alegría y va detrás de Jesús por todo el camino. Esto es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos hoy. Que liberemos a las personas. Que las saquemos de ese letargo en el cual están y la sociedad les ha hecho creer que simplemente son así porque Dios lo ha determinado o simplemente porque tienen alguna carencia y no van a salir de eso. ¿Cómo tú y yo le vamos a brindar esperanza a estas personas? ¿Cómo tú y yo le vamos a decir, hey, sí, se puede salir de ahí? Porque muchos de nosotros en algún momento estuvimos ahí. Jesús caminó por las calles y había algo que conmovía su corazón. Eran estas personas. Un día caminó muchos kilómetros, para llegar al mediodía al pozo de Jacob, para encontrarse allí una mujer marginada por la sociedad, apartada por la sociedad, señalada por la sociedad, criticada por la sociedad, solo para decirle que la estaba enviando como misionera. Y esta mujer en unos minutos más le estaba diciendo a todo el pueblo, encontré al Mesías. Jesús se les revelaba a estas personas. Jesús se les revelaba y les hacía sentir por primera vez en la vida de que alguien los amaba, de que alguien los quería, de que alguien sentía amor y compasión
por ellos. Y así llegaba a diferentes lugares, paralíticos, leprosos, mancos, ciegos, cojos. Aún detiene un sermón, detiene un estudio, una enseñanza, porque el techo lo han roto para bajar a un enfermo, a un paralítico, desechado por la sociedad. Estás así porque simplemente algún pecado cometiste. Algo hiciste para que Dios determinara que tú ibas a estar así. Pero este hombre tenía buenos amigos. Él posiblemente no quería ir. ¿Cómo iba a ir? Pero estos amigos los cargaron, lo bajaron, interrumpieron el sermón de Jesús. ¿Era más importante el sermón que ayudar y servir a esta persona? Jesús lo hizo. Porque para Jesús nada es más importante que el ser humano. Nada es más especial que el ser humano. Nada puede tomar el lugar que le corresponde a los seres humanos. Fue por los que Cristo vino a morir. Fue por los que Cristo vino a entregarse. Muchas veces en nuestra vida como pastores, o en nuestra vida como hermanos de iglesia, en nuestra vida como líderes de iglesia, hemos visto cómo a veces amamos los bancos, amamos tantas cosas en la iglesia, simplemente nos peleamos unos a los otros. Nos olvidamos de que tú y yo somos más importantes para Dios que un banco o que otra cosa. Ahí estaba Jesús, teniendo compasión por las personas. Ahí estaba Jesús, amando a las personas. Es lo mismo que pasaba cuando Habacuc. Y Habacuc tuvo que hablar. Tuvo que decir la injusticia de lo que estaba pasando. Tú vives en un lugar y llegas de trabajar y muchas veces entramos a nuestro hogar y ni nos detenemos a mirar quién está afuera, quién está caminando. Vivimos entre gente, entre personas, pero a veces se nos olvida que a nuestro lado hay personas y esas personas necesitan de nosotros. Posiblemente nunca nadie los ha mirado con compasión o les ha dicho, mira, cualquier necesidad que tenga, estoy aquí. Puedes venir. Aquí estamos para servirte. Hay un lugar donde yo voy que es especial. Allí te aman. Qué lindo es poder contar con personas así y saber que no importa por lo que estés pasando, siempre tendrás a alguien donde acudir. Y aunque ese alguien es Jesús, pero también Jesús nos dio ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos y extendamos nuestras manos a aquellos que hoy no tienen justicia, a aquellos que hoy son oprimidos, a aquellos que hoy tienen miedo salir, a aquellos que hoy tienen miedo a caminar, tienen miedo a exponerse porque no saben qué es lo que va a pasar. Tantos males la sociedad tiene. Y a veces se nos olvida como cristianos que estos males son pecados. Porque si un mandamiento claro Dios dio, repitió y volvió a decir en su palabra, es que nos amemos unos a los otros. Hoy en día nuestra sociedad está corrompida. A veces no sabemos ni qué es bueno ni qué es malo. Pero Dios nos ha llamado a hacer la diferencia. Y el poder de su Santo Espíritu puede transformar nuestra vida. Puede llenarnos de su amor, de su gracia. Y poder llegar a aquellos que, como en el tiempo de Habacuc, se sentían de esta forma. A aquellos que cuando Jesús vino se sentían de la misma forma. Hoy hay personas que están viviendo lo mismo. Tú y yo somos los agentes de Cristo para poder llegar a ellos. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche. Y me gustaría orar por ti. Amante Padre, gracias porque eres nuestro Dios y eres nuestro Salvador. A nuestro alrededor hay gente que está oprimida. Hay gente que tiene miedo. A nuestro alrededor hay personas que son perseguidas. Danos fuerza, valor
para llegar donde están cada una de ellas y decirles que en Jesús hay esperanza y que en nosotros también pueden refugiarse porque les amamos. Mi Dios, este mundo carece de amor. Permite que nosotros, tus hijos, podamos llenar de tu gracia y de tu misericordia a cada una de estas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que podamos juntos, tú y yo, cambiar el mundo, cambiar la sociedad y hacer una gran diferencia en nuestra comunidad.